Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Feliz Santo Sábado, hermanos. Buenas noches, espero que estén bien. Qué lindo tema, ¿no? La redención ya está cerca. Cristo viene. Las señales anuncian el fin. Vamos a seguir viendo el tema este de la apostasía omega, que lo que estamos viendo, ya vimos la apostasía alfa, que era el inicio del movimiento adventista cuando se empezaron a introducir falsas doctrinas. Y la sierva del Señor había tenido visiones durante ese tiempo, ¿no?, de combate con el doctor Kellogg, que hubo un quiebre en la iglesia adventista. Y en ese momento le hicieron frente porque estaban muchos pioneros y la misma profeta del Señor. Así que le hicieron frente a esta apostasía alfa. Pero ella tuvo una visión, muchas visiones, que lo fuimos viendo los viernes anteriores, y que dice que la apostasía alfa era el principio y antes de que venga Cristo se tiene que dar la apostasía omega, quiere decir la apostasía final. O sea, antes de que venga Cristo tenemos que ver esta apostasía que se iba a dar dentro del seno del pueblo de Dios. Y habíamos visto esta visión, ¿no? La voy a leer de vuelta porque nos estamos basando en esta profecía, cómo se iba a cumplir dentro de la misma iglesia. Dice la sierva del Señor, el enemigo de las almas. ¿Quién es el enemigo de las almas? Lucifer. Ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. Y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. Eso ya lo vimos, ¿no? ¿Cuáles eran las columnas de nuestra fe? Ahora ella está viendo de que eso se iba a remover. Sigue diciendo que iba a comenzar un proceso de reorganización.
si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Pregunta. ¿Qué pasaría si pasa esto? Si se mueve la columna de nuestra fe, ¿qué pasa en la iglesia? Dice, los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Es decir, iba a ser descartado lo que Dios había enviado en el pasado, el mensaje adventista, los pilares, ¿no? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia sería descartado, sería cambiada nuestra religión, los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización, se escribirían libros de una nueva orientación, se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de este sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa, iba a tener éxito esta nueva organización. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. Es decir, el sábado no se iba a mover, pero iba a estar lleno de tradiciones. Un sábado profanado, un sábado abominable para Dios. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento, es decir, Dios va a permitir que el hombre se haga sabio dentro de su propio pueblo, así como pasó en el pueblo de Israel. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano, que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena, y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. Bien, y habíamos visto, ¿no?, que era más o menos 11 puntos, ¿no? Se iba a renunciar a las doctrinas, un proceso de reorganización, los principios que Dios había establecido en el movimiento adventista se iba a descartar, se iba a cambiar nuestra religión, todo lo anterior, lo pasado, iba a ser como error, que estaban equivocados los pioneros, una nueva organización, es decir, dentro de la iglesia adventista iba a haber un nuevo movimiento, libro de una nueva orientación, un sistema de filosofía intelectual. Dice que los dirigentes iban a tener éxito, o sea, es decir, esta iglesia iba a tener éxito, iba a haber bautismo, iba a avanzar, iba a prosperar. Se iba a tener poco en cuenta el sábado y dependían del poder humano, es decir, el sábado iba a estar lleno de tradiciones, profanado. Iba a estar fundamentada sobre la arena, es decir, si está fundamentada sobre la arena, quiere decir que se iba a barrer la estructura, ¿no? Lo que está sobre la roca no se puede mover, ¿por qué? Porque está edificado sobre Cristo. Esa es la iglesia de Cristo, sobre la roca, los fieles. Y se iba a anular la verdad presente, nuestro nacimiento. No se iba a hablar del mensaje de los 3 ángeles, no se iba a hablar del sello del Dios vivo, ley dominical, todas las profecías no se iba a tocar. Es lo que está pasando. Bien, habíamos visto un poco de que en el año 1957 se presentó un nuevo libro, una nueva religión precisamente, una nueva teología, y que en 2007 se reimprimió hace poquito. O sea, quiere decir, fíjense, ¿no?, cómo están siguiendo la línea y están cumpliendo las profecías. Nuevos libros, una nueva teología. Vamos a empezar a ver el desarrollo, digamos, los acontecimientos anteriores a 1957. Cómo se iban dando los cambios. Recuerdan que había 5 puntos, ¿no? Se iba a menospreciar a Elena de White, ya la iglesia no cree en la profeta, no es inspirada por Dios, solamente dicen que es una escritora. El plan de salvación, la expiación, que ahora termina en la cruz, no termina en el lugar santísimo. Todo el desarrollo del santuario se iba a eliminar, se iba a cambiar, digamos, el plan de salvación, no se iba a hablar más de la cruz. Se iba a cambiar la naturaleza humana de Cristo. Cristo vino en una forma diferente a que nosotros estamos. Por eso no podemos vencer el pecado. Y por último, la Trinidad, ¿no?, que ya vimos cómo se fue cambiando. Declaraciones de 1931. Recuerden que murió en Elena de White en 1914. El último pionero, no, en 1915 Elena de White muere. El último pionero muere en 1924. Ahora vamos a 1931, vamos acercándonos a 1957. Recuerdan que por 15 años habían sacado las creencias fundamentales, se hizo silencio, o sea, todas las creencias que tenían los pioneros la silenciaron. Por 15 años no hubo creencias, o sea, la iglesia adventista no emitió comunicado. En 1931 se hizo una comisión
Esto no es oficial, pero sí es una comisión con 22 puntos. Y en 1931 fueron impresos en el anuario, ¿no? Vuelve a imprimirse, eso es lo que habían dejado de imprimir. Entonces, ya lo vimos esto el viernes pasado, pero ¿qué se metió? Esto, la Trinidad. El segundo punto dice que la Trinidad consiste en el Padre Eterno, un ser personal, el Señor Jesucristo, el Hijo del Eterno Padre, y por último el Espíritu Santo, ¿no? El Dios Espíritu Santo. ¿Bien? Eso es lo que se cambió, lo que se agregó en el año 1931. Recuerden, antes esto no estaba, o sea, por 80 años, de 1844 a 1931, nunca los pioneros ni Elena de White creían en esto lo que estamos viendo ahora. Esto a partir de 1931. En 1932 aparece el Manual de Iglesia. El Manual de Iglesia aparece en el año 1932. Algunos piensan que, bueno, el Manual de la Iglesia siempre estuvo. No, no, no. El Manual de la Iglesia nunca estuvo. ¿Por qué nunca estuvo? ¿Por qué los pioneros y Elena de White no querían un Manual de Iglesia? ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué. Porque el Manual de la Iglesia pasa a ser un credo. Se empieza a establecer creencias y se empieza a apartar la Biblia, la palabra de Dios. El cristiano se basa en la palabra de Dios, en la Biblia, no en un libro creado por un hombre. Así que en el año 1932 se crea el Manual de la Iglesia. Y esto dice lo siguiente el mismo año, ¿no? Esto está encima en la página oficial de la Iglesia. Dice, la membresía se basa en una base espiritual. Las series y las obligaciones solemnes de ser miembro de la Iglesia deben inculcarse a cada uno que solicita la admisión a la Iglesia. A todos se les debe enseñar fielmente lo que significa llegar a ser el miembro del cuerpo de Cristo. O sea, si soy miembro de la Iglesia, soy miembro del cuerpo de Cristo. Si soy miembro del edificio, paso a ser miembro del cuerpo de Cristo. Interesante, cosa que la Biblia no lo dice, ¿no? La Iglesia son los fieles, los que siguen a Jesús, no los que siguen la palabra de hombre. Sigue diciendo, la instrucción completa sobre todas las grandes enseñanzas fundamentales de la Iglesia. Fíjense, no de la palabra de Dios ni de la Biblia, no, siempre la Iglesia, primer lugar. A cada candidato a miembro de la Iglesia se le debe dar antes de ser bautizado y recibido, ¿no? ¿Qué se le tiene que dar al miembro? Toda la instrucción completa de lo que enseña la Iglesia. Se debe cada persona que busca admisión a la Iglesia que conoce los principios que defiende la Iglesia. Interesante, ¿no? O sea, fíjense que constantemente la Iglesia, la Iglesia, la Iglesia. No están diciendo los que creen en la Biblia, en la palabra de Dios. No, no. Lo que cree la Iglesia, ¿no? Por eso se crea el manual de la Iglesia. ¿Ok? Ahora, ¿para qué tenía que aceptar la Iglesia Adventista un manual para basarse en las creencias que sostenía la Iglesia? ¿Para qué? ¿Por qué nace ahora el manual de la Iglesia y no nació antes, no? Bueno, el manual de la Iglesia está hecho para que los miembros acepten lo que enseña la Iglesia. Eso significa un manual, significa un credo, ¿no? ¿Qué se establece en el manual de la Iglesia? Se establece un credo, se establecen los dogmas de fe. Y ustedes saben de que los dogmas de fe vienen de la Iglesia Católica. El Papa se considera palabra infalible. Entonces, la Iglesia Adventista está repitiendo los pasos de la Iglesia Católica, siguiendo un credo, estableciendo dogmas de fe para que si el que no cree en ese manual de Iglesia, en ese credo, entonces pasa a ser un enemigo, un hereje, un disidente. Por eso se tenía que establecer el manual de la Iglesia, para poder el día de mañana borrarte y que ellos puedan decir no creen en la Iglesia. Verte como un enemigo. Entonces, claro, los miembros que hacen siguen lo que dice el dogma, siguen lo que dice el manual de Iglesia y se aparta la palabra de Dios. La Iglesia Católica dice lo siguiente, ¿no? Para que vean lo que significa esto, es lo que se impone dentro de la Iglesia Adventista. Cristo nombró al apóstol San Pedro como primero entre los apóstoles, ¿no? Como cabeza visible de toda iglesia, confiriéndole inmediata y personalmente el primado de la jurisdicción. El pontífice romano es el sucesor del bienaventurado Pedro
y tiene el primado sobre todo el rebaño. Escuchen bien cómo utiliza las palabras la Iglesia Católica y cómo cumple con la función el manual de la Iglesia. Sigue diciendo, el Papa posee el pleno y supremo poder de jurisdicción sobre toda Iglesia, no solamente en cosas de fe y costumbre, sino también en la disciplina y gobierno de la Iglesia. Conforme a esta declaración, el poder del Papa es de jurisdicción universal, supremo, pleno, ordinario, episcopal, inmediato. El Papa es infalible siempre que se pronuncia ex cátedra. Para comprender este dogma, conviene tener presente que, sujeto de la infalibilidad papal, es todo Papa legítimo, en su calidad de sucesor de Pedro, y en otras personas u organismos. O sea, ¿qué está pasando en la Iglesia Adventista a partir de este momento? Se le está dando la autoridad al hombre. El hombre pasa a tener autoridad dentro del mismo pueblo de Dios. Porque ahora el miembro no se somete a la palabra de Dios, se somete a lo que dice el hombre a través de un manual, a través de un credo, que se llama las dogmas de fe. Eso es lo que hace el manual de iglesia. Y como la Iglesia Católica cree en el dogma, ¿no? Si no cree, no sos parte de la Iglesia Adventista empieza a seguir los pasos de Roma. Ahí empiezan los pasos a seguir de Roma, en 1932. Fíjense lo que dice un pionero respecto a lo que significa un credo. Es muy interesante esta cita y fíjense cómo se cumple con el manual de la Iglesia. Dice Longo-Ború, ¿no? Este es el último pionero que murió en 1924. Esto lo dijo antes que se organice la Iglesia, porque estaban debatiendo sobre el tema manual, sobre el tema de la organización. La organización se llevó a cabo, pero el manual de la Iglesia nunca se llevó a cabo. ¿Por qué? Porque sabían de que el hombre iba a tomar dominio propio sobre las personas que eran miembros de la Iglesia. Entonces dice lo siguiente: el primer paso de la apostasía es formar un credo, diciéndonos lo que debemos creer. Ahí está, miren qué interesante, y lo dijo en 1861, cómo se estaba anticipando a lo que significa establecer un credo, ¿no? El primer paso es formar un credo y diciéndonos lo que debemos creer. ¿Qué hace el manual de la Iglesia? Nos hace creer lo que debemos creer. Si lo dice el manual de la Iglesia, tenemos que creer eso. Ese es el primer paso. El segundo paso, porque es un paso sucesivo, ¿no? Primer paso, el manual de la Iglesia diciéndonos lo que debemos creer. Ese es el credo. Segundo paso es hacer de ese credo una prueba de discipulado. O sea, si vos no crees en el manual de la Iglesia, no podés ser parte de la Iglesia. Ese es el segundo paso. El tercer paso es juzgar a los miembros por ese credo. Wow, yo me siento identificado con esto porque lo mismo que pasó conmigo, lo mismo. Estos fueron los pasos. Lo dice, pero la Biblia no lo dice, pero lo dice el manual. Te puedo desglosar, te puedo borrar de la iglesia. Si lo dice el manual, listo. El tercer paso es claro, como el manual va cambiando, lo van cambiando el manual porque es de hombre. Entonces, ¿qué pasa? La gente que se va enterando de este cambio pregunta, ¿pero cómo esto no está en la Biblia, pero está en el manual? Entonces, ¿qué dice la iglesia? No, pará, estás ofendiendo a la iglesia. Te estás metiendo con la iglesia. El tercero es juzgar a los miembros por ese credo. Ahí está. Si vos no crees en ese credo, te juzga. La iglesia te juzga. ¿Cuál es el cuarto paso? Es denunciar como herejes a aquellos que no aceptan ese credo. Fíjense en esta declaración que es impresionante. ¿Cómo se cumple, digamos, con el manual de la iglesia? Primer paso es para entrar a la apostasía. Segundo paso, te hacen la prueba. ¿Crees en el manual o no? Si no crees en el manual, no podés ser discípulo de Cristo. Tercer paso es juzgar a los miembros. O sea, empieza a juzgarte ahora por el manual, por el credo. El cuarto paso es denunciar como hereje. O sea, la iglesia te denuncia ahora como hereje a aquellos que no aceptan el manual de la iglesia. Increíble. Y quinto, lógicamente, hermanos, que esto todavía está en el futuro, es comenzar la persecución contra los tales. Qué tremendo, ¿no? Yo me quedo con la boca abierta, hermano, con esta declaración
y cómo se cumple a través del manual de la iglesia. Ahora, volviendo a este libro. Este libro, hermanos, fue el que generó una división dentro de la iglesia adventista. Digo una división porque siempre el Señor tiene gente fiel. Siempre, por más que los malos avancen, por más que Lucifer avance dentro de la iglesia, el Señor siempre tiene su remanente. Amén. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Siempre tiene fiel. Siempre. Entonces, lógicamente, hermanos, que a medida que fueron muriendo los pioneros, se fueron introduciendo herejías, doctrinas falsas, llega el punto de que la iglesia acepta libros y teologías nuevas. A partir de este libro se crea una teología nueva, enseñanzas nuevas que antes no estaban. Vamos a ver años anteriores qué estaba sucediendo en el contexto mundial, que por qué la iglesia adventista tenía que cambiar doctrinas que le producía problemas con el mundo. Recuerden que el cristiano va a tener problemas con el mundo porque defiende y sostiene la libertad de conciencia, la libertad que se basa en la palabra de Dios. Si nosotros aceptamos y seguimos a Jesús, vamos a tener problemas dentro de la iglesia y en el mundo. Pero la iglesia adventista dijo, no, yo no quiero tener problemas con nadie. Vamos a cambiar y vamos a tratar de hacer una unidad, que no nos vean como una secta. Entonces, en el año 1948 se crea el Consejo Mundial de Iglesias y el movimiento ecuménico. ¿Qué es el Consejo Mundial de Iglesias? Es el movimiento más grande ecuménico, ¿no? Recuerden que la unidad, recuerden esto, hermano, que antes de que venga Cristo tiene que haber una unidad mundial, una unidad falsa, y todas las iglesias se tienen que unir. Entonces, en 1948 se crea este Consejo Mundial de Iglesias, una organización ecuménica cristiana, ¿no? Y que esta sede está en Suiza. A él están afiliadas 348 iglesias y denominaciones, cerca de 600 millones de cristianos en más de 120 países. Entonces se crea el Consejo Mundial de Iglesias para empezar a establecer la unidad mundial cristiana. Recuerden que la cabeza de todo esto es ¿quién? El papado, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ahora, la Iglesia Adventista no está dentro de ese consejo, no está. Ahora, no está en teoría, ¿no? Lógicamente que está en el sentido de reuniones, en el sentido de que está presente cuando se habla, y obviamente en el sentido de doctrinas, porque se cambiaron. Entonces, la iglesia, si bien no está dentro, pero por sus acciones se encuentra dentro de este movimiento. En ese momento, la iglesia adventista era considerada como una secta. ¿Por qué se consideraba como una secta? Bueno, porque tenía las doctrinas distintivas. Recuerden que la iglesia adventista es la iglesia llamada por el Señor para dar un mensaje distinto, que es el mensaje de los tres ángeles, el mensaje del anuncio de la venida de Cristo, de los juicios de Dios, de que Cristo viene en poder y gloria y viene a rescatar a los que lo aceptan. Y la iglesia adventista fue una iglesia levantada para dar ese mensaje de advertencia al mundo. Pero ¿qué sucedía? El mundo evangélico quería estudiar a la iglesia adventista de por qué tenía doctrinas distintivas. ¿Qué pasaba con la iglesia adventista? Entonces se acercan los jesuitas disfrazados de evangélicos, ¿no? Y empiezan a establecer reuniones secretas para saber más sobre sus creencias y empezar a ver qué modificaciones se podían implementar para empezar a establecer la unidad ecuménica mundial y que la iglesia adventista no sea más considerada como secta, sino que de alguna manera se una al movimiento evangélico. Y esto se produce a partir del año 1950. Recuerden que en 1948 se crea el Consejo Mundial de Iglesias
Y en 1950 se empiezan a producir reuniones, acercamientos. Y en los años 1955 y 1957 se establecieron ya las reuniones y ya se confirmaron los cambios que tenía que producir la Iglesia Adventista para poder ser observada, ya dejar de ser observada como una secta. Este teólogo, uno de los 4 evangélicos que fueron a hablar con los adventistas, se llama Walter Martin. Walter Martin a la cabeza y varios protestantes, ellos lo que hacían era que se dedicaban a escribir muchos libros, sacar información de todas las iglesias cristianas, a ver en qué no estaban de acuerdo, y los que no estaban de acuerdo, lógicamente, los que no estaban de acuerdo con el movimiento ecuménico evangélico, entonces hacían un libro y empezaban a tildarlo de sectas, para que tome, digamos, para que los cristianos la miren como una secta. Entonces, este libro que estoy poniendo acá, El ocultismo y su reino, habla de cómo las iglesias, incluso habla de la iglesia adventista en ese tiempo, habla de cómo muchas iglesias eran sectas. Miento, todavía no hablaba de la iglesia adventista, pero sí habla de los testigos de Jehová de otras iglesias. Pero ahora vamos a ver por qué no hablaban de la iglesia adventista, porque ahí se estaban llevando a cabo las reuniones. Pero este libro es una muestra de cómo los evangélicos estaban conduciendo a todas las iglesias, estableciendo reuniones para que vuelvan atrás a las creencias que tenían y empiecen a acercarse más al movimiento ecuménico. Una de las iglesias que fue principalmente atacada por el mundo evangélico es precisamente los testigos de Jehová. Ustedes saben que los testigos de Jehová son considerados como secta. ¿Pero por qué son considerados como secta? Porque precisamente, y esto es algo impresionante, hermano, como los testigos de Jehová no creen en la Trinidad, si bien creen que Cristo fue creado, que no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía, ¿no? Cristo es el Hijo de Dios y es nuestro creador y es Dios, pero por ser el Hijo de Dios, que no es creado, sino que es el Hijo unigénito de Dios, el Hijo engendrado del Padre, pero los testigos de Jehová, como no creen en la Trinidad, el primer punto de conflicto para el mundo evangélico era precisamente la Santísima Trinidad. El que no creía en la Trinidad pasaba a ser como secta. Por eso vimos que en 1931 se empieza a poner solapadamente en el manual la creencia de la Trinidad. Ya se había infiltrado dentro de la iglesia adventista. Ahora, tenía muchas más cosas la iglesia adventista que parecía una secta. Este personaje, Walter Martin, después de escribir varios libros, ¿por qué no había... Estaba por escribir un libro que se iba a llamar La verdad sobre los adventistas del séptimo día. O sea, él estaba por escribir el libro, pero ¿qué pasó? Empezó a leer libros del adventismo y comenzó a querer tener entrevistas con los dirigentes adventistas cada vez más cercanos. Con los dirigentes, digamos, los principales dirigentes. Entonces se decidió hacer una serie de reuniones, antes de que se saque ese libro que vimos, que comienza la nueva teología, antes de que se saque a la luz ese libro, se hacen reuniones para asegurarse las creencias que se estaban imponiendo dentro del adventismo. De un lado estaba Walter Martin, Barnhouse y Cannon, los evangélicos, y por otro lado los adventistas, Leroy Fromm, Anderson y Rick. Y los temas presentados por los evangélicos eran los siguientes. Que Elena de White, no lo tengo, no lo hice, pero se los voy a mencionar. Que ya lo vimos. Que Elena de White era una profeta, ya eso era como una secta. La Trinidad, que directamente ya se establezca como oficial. La naturaleza humana de Cristo, que cambie la naturaleza humana de Cristo, porque recuerden de que
Cristo vino con nuestra naturaleza pecaminosa, vino con la naturaleza de Adán después de la caída. Pero los evangélicos dicen, no, 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 eso es una blasfemia. Tienen que creer que Jesús vino con la naturaleza de Adán antes de la caída. O sea, no puede venir Jesús como nuestra naturaleza, dice. Eso se cambió en la iglesia adventista, increíble. Y el último punto es el plan de salvación. Que Cristo murió en la cruz, ya somos salvos. No hace falta más nada. No hay salvación por la fe que te hace cumplir con la ley de Dios. Se cambia. Esos puntos fueron a discutir con los adventistas. Ahora, acá pasa algo muy impresionante, de que uno de los principales líderes adventistas era este personaje Leroy Fromm. ¿Quién es Leroy Fromm? Leroy Fromm fue un jesuita infiltrado dentro de la iglesia adventista y que él mismo creó el manual de la iglesia. O sea, él mismo, el que iba a hablar con los evangélicos a defender supuestamente el mensaje adventista, lógicamente ya estaba todo arreglado. ¿Para qué? Para que acepte el cambio en la iglesia adventista. Así que, fíjense qué interesante. Estaba Lucifer del otro lado y teníamos a nosotros a Lucifer supuestamente defendiéndonos. Qué problema, ¿no? Y qué engaño. Leroy Fromm lleva a cabo estos cambios dentro de la iglesia adventista y empiezan a incorporarse dentro de la iglesia oficialmente. Se empiezan a ver los cambios de una manera ya directamente sin taparse, ya directamente deliberado. Los cambios eran estos, ¿no? Las acusaciones eran la salvación por obras de la ley, ¿no? La expiación en el lugar santísimo, Elena de White, que no podemos tener profeta, es una escritora, por eso hoy en día la iglesia no acepta a Elena de White como profeta. Postura semiarreana, Jesús es el Hijo de Dios, antitrinitario, hay que sacar esa enseñanza, que Jesús es el Hijo de Dios, hay que sacarlo. La naturaleza humana de Cristo, que ya lo dije, el juicio investigador, esto es impresionante, se saca el juicio de los vivos, ya no se habla más del juicio de los vivos. Y por último, no había un credo formal establecido, es decir, lo que habíamos visto por el manual de la iglesia era algo encubierto, todavía no se había votado, hermanos. O sea, cuando la iglesia tiene que llevar a cabo una idea o exponer algo, lo tiene que llevar a cabo a través de un voto mundial. Pero hasta ahora, todas estas cosas eran reuniones secretas, no era algo oficial. Todo, hermanos, iba de atrás y se iba infiltrando el lobo vestido de oveja dentro del pueblo de Dios. Increíble. Entonces se produce el quiebre teológico, ¿no? Ahora podemos ver de que luego de muchas reuniones secretas, este libro se empieza a proclamar por todas las iglesias adventistas y obviamente muchos miembros de la iglesia, sin estudiar, lógicamente, sin estudiar la palabra del Señor, empiezan a aceptar este libro que es una lista de 40 preguntas específicas, precisamente se ataca a estos puntos, ¿no? Estos puntos que estaban en conflicto por el tema ecuménico. Y entonces, lamentablemente, hermano, a partir de acá comienza, y ahora estamos viendo hoy el cumplimiento de todas estas creencias que hoy tenemos, de que vamos a aplicar hasta que Cristo venga, de la Santísima Trinidad, de que Cristo no vino como nosotros, de que no se habla del juicio de los vivos. Todas esas cosas, hermano, nacen de acá. O sea, imagínense, estamos en el año 2025 y ya en 1957 se había cambiado. Fíjense, toda una generación creyendo algo incorrecto, creyendo algo que no es bíblico. ¿Por qué? Porque creen que la iglesia adventista es la iglesia que tiene la verdad. Y claro que tiene la verdad, pero la verdad la han modificado. Lo que estamos viendo hoy en día en las iglesias, eso no es la verdad.
Para terminar, les voy a leer solamente una página. Igual el viernes que viene vamos a seguir, vamos a meternos en los puntos que fueron cambiados. Vamos a comparar que hoy no se cree en lo que el movimiento adventista levantó y hoy en día no se puede hablar, ni siquiera lo creen ya. En la página 13 dice algo, el mismo libro lo dice, ¿no? Y escuchen lo que dice el mismo libro. Es fácil que Preguntas sobre Doctrinas merezca el título de ser el libro más divisivo de la historia del adventista del séptimo día. ¿Cómo dice? El mismo libro dice que el libro es más divisivo de la historia del adventismo. ¿Y por qué divisivo? Porque se está cambiando la verdad por la mentira, hermano. Por eso es divisivo. Libro publicado para llevar a contribuir, escuchen bien. ¿El libro para qué está? Para contribuir a llevar la paz entre el adventismo y el protestantismo conservador. Impresionante. Impresionante. Yo lo leo y no lo puedo creer. El mismo libro dice que este libro es divisivo y fue levantado, fue escrito para llevar la paz. ¿Qué paz, hermano, tenemos que llevar nosotros? La paz de Cristo, no la paz en el mundo. Nosotros no podemos llevar la paz en el mundo. Si Cristo dijo que la paz que doy yo no la da el mundo, así que la paz en el mundo no podemos ofrecer. La paz en Jesús, lo que tenemos que ofrecer. No podemos vender la verdad, hermano. Pero acá se está vendiendo la verdad. Sigue diciendo, su publicación supuso un alejamiento y una separación prolongados para las facciones adventistas que cristalizaron en torno hacia él. Yo me sorprendo, hermanos, de cómo nos han engañado tan solapadamente y cómo no nos dimos cuenta. ¿Cómo no nos dimos cuenta? Porque, lógicamente, progresivamente al engañarnos, llegamos a la situación de que Cristo está por venir y entonces nos enteramos ahora, en el final de la historia, que hay un engaño. Por eso nosotros tenemos que aceptar el mensaje del testigo fiel. Por eso dice que la Odisea está en un estado que no sabe su condición, no sabe que está engañada y sin embargo cree que está haciendo la obra del Señor. Terrible. Así que, hermanos, ojalá que este tema, siempre les digo de corazón, de que sea de edificación espiritual, que estemos cerca de Jesús, cerca de su palabra, porque los engaños que se vienen dentro de la iglesia, todavía no tenemos idea, hermanos. Y tenemos una obra que realizar para dar un mensaje final antes de que venga Cristo. Y la iglesia no lo va a hacer. Así que dice Jesús, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Así que, hermanos, que Dios los bendiga y que tengan un buen, feliz, santo sábado.
y ser salvo podrás en su amor, tan solo